¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a otra edición más del Nivel 5. Muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestros espacios de televisión y, por supuesto, nuestras plataformas digitales, temazos que estaremos analizando el día de hoy. Muchas gracias, Lupita Camacho, por estar al frente de esta mesa, indiscutiblemente. ¡Qué bárbaro! Casi ya la dejamos a ella. Ay, ajá. Ahora. Excelente. Ahora. Qué mentira. Como siempre. Pero no nos vamos a quedar con las ganas y de modo tienen que tener a este viejito renegado al frente de ustedes. ¿Cómo está Pepe Domínguez? Ya Pepe casi de casa. Cuando dijiste viejito renegado me sentí aludido. Bueno, Buenos días, muchas gracias a todos. Estos viejitos renegados. Buenos días. Pepe, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas gracias noches. por su invitación y nos vemos cada vez que me inviten. Así es. Espero. Ay, ¿por qué me ve a mí? Damaris López. ¿Qué tal, Humor? Doctora Damaris López. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, al público bienvenido. Se va a poner buena aquí los temas. Jazmín Tapia de casa. Muy buenas. Relevo de lujo. Gracias, como siempre, por esta invitación. Y bueno, ahora me tocó del lado del villano. Qué Pero Sin a pelear, ver, por a favor. ver cómo me va. Qué belleza. Qué belleza. Soy una suerte así como de San Pedro y el equilibrio entre bien y el mal. Bueno, Lupita Camacho, muchas gracias de nueva No, de cuenta. nada, con Excelente. Muchas gracias por estar en mis vacaciones. Yo no sé si Viene sean más embellecida que de merecidas. Yo costumbre no sé las mujeres. si sean merecidas las vacaciones, pero sí sumamente necesarias. Así es, ¿no? De nada. Ya tengo un las placer. tuyas ahí. Ya pronto. Para el próximo año. Para el próximo año sí me Firmaditas, falta. próximo firmaditas. Por allá en el 2027. Bueno, vamos a iniciar con estos temas que sin duda son temas que han llamado la atención en los últimos días y están relacionados precisamente con lo que estamos viviendo en el estado de Sinaloa. Desafortunadamente, pues ya se ha cumplido un año del suceso que engloba a un importante narcotraficante que se encuentra en Estados Unidos. Vamos a cumplir un año ahora en septiembre ya de sucesos violentos. Sin embargo, esta crisis de inseguridad que está viviendo el estado de Sinaloa parece ser que está surtiendo un efecto ya positivo en torno a las acciones de seguridad. Hemos visto, según cifras de la propia Fiscalía del Estado de Sinaloa, advierto, cifras de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, una tendencia importante a la baja. Sin embargo, muchas de las cosas que han pasado en tendencia a la baja en materia de homicidios, sin embargo, muchas de las cosas que han ocurrido están relacionadas con delitos y hechos de alto impacto que sin duda pues generan un revuelo y generan esa incertidumbre y esa percepción de la sociedad de que esto no ha mejorado. Sin embargo, en cifras vemos que por lo menos hay datos que nos muestran una tendencia a la baja, tanto en homicidios dolosos como en desapariciones forzadas, así como también en robo de vehículos, uno de los delitos que le pega mayor y directamente a la sociedad porque va reflejado en el patrimonio, y los delitos de alto impacto que, muy a pesar de que ha mostrado ya una estrategia diferente relacionada con cuadrantes en la capital del estado de Sinaloa, pues siguen ocurriendo a cualquier hora sin que hasta el momento se pueda frenar en definitiva este delito. Hoy inicio con Pepe Domínguez. Pepe, una situación que si bien se advierte ya hacia una tendencia a la disminución, sigue apareciendo este tipo de delito, sigue generando esa incertidumbre en la sociedad y todavía no vemos ese cambio de percepción en las personas que vivimos en Culiacán principalmente y en Sinaloa. Sí, yo creo que gracias a la presencia de las fuerzas federales han bajado algunos indicadores de esos crímenes que en otros momentos se daban en enfrentamiento entre grupos en la ciudad, en masacres en la ciudad, porque hay una presencia tremenda de las fuerzas federales. El problema es que no podemos permanecer con un soldado en cada casa, con un soldado en cada hijo, con un soldado por todos lados o con una fuerza de Harfush que están por todos lados. Y creo que las cifras que no nos debemos todavía confiar ni engañar. Muchas gracias a las fuerzas federales por todo lo que hacen. La gente los está apoyando muchísimo y son un muro de contención, el principal, contra la violencia organizada del crimen. Entonces, pero sin embargo, el crimen organizado está muy fuerte todavía. Hay demasiadas armas que por desgracia siguen llegando de Estados Unidos.
Hay todavía muchos recursos que están utilizando y aparte están tomando recursos de donde hay la gente de abajo del crimen organizado, asaltando, cobro de piso. Y yo diría, compañeras, compañero, que al parecer, lejos de estarse reduciendo en lugares como Culiacán, que sí se está reduciendo, parece estarse extendiendo a otras partes del estado. Nos damos cuenta cómo ha habido ya enfrentamientos o problemas en Ahome, detenciones. En Guasave se habla todos los días casi de operativos allá donde está una de las facciones de los cárteles o un cártel muy poderoso, porque la verdad es que es muy poderoso, que había sido intocable hasta ahora y que hizo acciones muy violentas contra fuerzas policíacas, hay que recordarlo, y el sur del estado. El sur del estado que parece no terminar tampoco. Entonces, yo no lanzaría campanas al vuelo. Yo diría, la sociedad debe seguirse cuidando, las fuerzas federales deben seguir aquí y yo más bien tengo una esperanza, una ligera confianza que los grupos, los líderes lleguen a un acuerdo para bajar un poco el nivel de las armas. Estaremos sujetos a eso. Yo confío. Voy a dar solo un elemento. A mí me llamó mucho la atención que el señor Chapo hubiera pedido hablar con su abogado. Y hablan de cosas que tienen que ver con todo. Y yo tengo la esperanza que pueda decirles, bájenle, como dijo en algún momento el señor Ismael Zambada, no queremos violencia, no queremos guerra. Por fortuna, ellos mismos se metieron o se les fue de las manos y tenemos estos graves problemas. Y he visto algunas pequeñas señales por ahí que la gente dice, ya va a terminar, ya va a terminar. Vamos, el propio gobernador dijo, esto ya va a acabar. Entonces, sin embargo, no acaba, no acaba. Hubo un tiempo en que se le dijo a un gobernador, no hay que decir que ya bajaron, porque mañana van a subir. Y yo reitero esa. No hay que decir que vamos para abajo, porque no sabemos, sigue habiendo los grupos armados, sigue habiendo la delincuencia. Y más bien, yo el llamado que haría, no se confíen, hagamos nuestra vida ya más cotidiana, con mucho cuidado, con muchas medidas de seguridad, pero no hay que confiarse. Es precisamente lo que comentaba. Teníamos 2, 3 días, aún y cuando no eran seguidos, con 0 homicidios, incluso 1 homicidio, o personas que habían fallecido en hospitales. Sin embargo, vemos lo que ocurrió en Concordia, que un hecho de alto impacto que nos detona precisamente la cifra con 17 muertos en comparación a toda la activación que hubo el lunes pasado. Y de repente vemos de nueva cuenta ese desánimo de la sociedad, ¿no? Ese desánimo de la sociedad en torno a que no está bajando la inseguridad. Sí, es que evidentemente pues el gobierno lleva sus estadísticas a favor, ¿no? Dice casi ha bajado un 25% los homicidios a comparación de... Pero si nosotros comparamos al estado que teníamos hace más de un año, evidentemente la cifra sigue quedando alta. Cuando inició esta situación de violencia, pues hay que recordar, mucha gente en sus casas replegada día y noche, los negocios en el centro en pocos abiertos, quiso empezar a reactivarse la economía, sucedió un hecho de violencia en algún lugar de Culiacán, aunque no en el centro. ¿Qué hacían? Los negocios cerraban sus cortinas y vámonos por lo que pueda pasar. Ahorita efectivamente no vemos eso, ya hay un poquito de más confianza, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad, de que si ocurre algo en la periferia de la ciudad, no cierran los negocios, por ejemplo, pero no es total todavía. Coincido con José Domínguez en el sentido de que están trabajando las fuerzas federales, los vemos, ¿verdad? Las patrullas, Guardia Nacional, Ejército, pero todavía falta mucho para llegar a los niveles que teníamos antes. Y mira que Sinaloa de alguna manera siempre ha estado en el ojo nacional, hace años y ahorita mucho más. Viajas a otro lado o viajas al extranjero, ¿de dónde eres? De Sinaloa. ¿Con qué te relacionan inmediatamente? O sea, ¿cuál es la imagen que damos hacia el exterior? No nos relacionan en Jalisco, el mariachi, el tequila, no, nos relacionan con actividades ilícitas y es una tristeza, porque dices, oye, pues puedo presumir otras cosas de mi estado y pues me dan al traste con la imagen que tenemos. Y es una imagen yo creo que con la que hay que trabajar muchísimo y hacer estrategias, no nada más de decir bajaron los homicidios, ya es algo obviamente que tendrán que realizar las generaciones posteriores, pero el gobierno sí va a decir bajan los homicidios, qué bueno,
pero pues una golondrina o varias golondrinas no hacen primavera, porque realmente sigue habiendo hechos de alto impacto, sigue habiendo familias de luto y sigue todavía la inseguridad. Aunque un poco más de confianza ciudadana, pero sigue estando presente en nuestro estado. Jazmín, ha seguido muy de cerca, probablemente este fin de semana, Omar García Harfuch, de nueva cuenta de una conferencia de prensa, muy probablemente estés ahí. ¿Tú qué has visto en ese sentido? ¿Tú has visto desde la vez que estuviste en la conferencia de prensa aquella, la primera que da a los medios de comunicación locales, hasta este momento, cómo has visto tú en tu análisis el trabajo que ha hecho el propio gobierno federal y que ha hecho esta coordinación que encabeza Omar García Harfuch en Sinaloa? ¿Sí se ha visto ese sentido de querer atacar la violencia a los grupos criminales o seguimos más o menos igual? Fíjate, veo a un hombre seguro en su discurso, un hombre seguro al plantarse ante los medios de comunicación. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque a sus costados tiene a personalidades importantes, tanto de la Marina como del mismo Ejército, con rangos importantes y también de una edad de reconocerles el trabajo que ha hecho. Y vemos a un secretario de Seguridad un tanto joven, ¿no? Entonces, por eso sí lo veo seguro a lo que él está señalando y a la información que estaba proporcionando en ese primer momento a los medios de comunicación sobre los hechos delictivos y las respuestas que daba. Aún y cuando no nos dejó conformes a la mayoría de los medios de comunicación con lo que estaba respondiendo, porque sabe evadir perfectamente las respuestas. Te da un lance, pero lo regresa y no concluye porque trabaja de manera inteligente. Pero si hay una aceptación del problema, pero, que eso es sí, importante, ¿no? Y el reconocimiento de que se necesitan todavía más fuerzas de seguridad. Entonces yo creo que a ese le daría un valor, el reconocer que el estado de Sinaloa sí está en una situación de crisis y, oye, malo sería que no lo reconocieran, pero también el quehacer por parte de los elementos y la necesidad que tiene el estado de Sinaloa de lograr dar la confianza a la ciudadanía, porque ahora veo también a elementos más cercanos a la población. A mí no me había tocado que ningún retén me detuviera. Siempre bajaba el cristal de mi vehículo, me cedían el paso. En el día de ayer es la primera vez en estos 11 meses de violencia que me detiene un elemento militar. Me saludó muy cordial, o sea, los estoy sintiendo que quieren regresar esa percepción de seguridad, esa garantía de que estamos aquí, te estamos apoyando como elementos de seguridad que habían perdido también esa cercanía con el pueblo. Entonces lo siento un poquito más brindando confianza a la población y yo creo que eso es bueno, porque muy a pesar de que tengan una estrategia de seguridad, desafortunadamente no solamente es que funcione una estrategia, es que también tenemos que señalar. Los grupos de la delincuencia están muy debilitados. Hay decomisos importantes, detenciones, pero también más de 1.500 personas han fallecido, según las cifras que muestran las autoridades, al igual que las personas desaparecidas. Entonces estamos hablando de un universo de, ¿qué les gusta?, de poco más de 3.000 o más de los que tienen las estadísticas las autoridades, más los casos que no llegan. Entonces yo creo que es un universo muy importante de personas que ya no están activos en la delincuencia organizada. ¿Qué está pasando? Esto tiene que disminuir, no solamente por la estrategia, sino porque también estos grupos ya están cansados. Son 11 meses de ataques tras ataques en diferentes índoles, entonces yo creo que todo eso va encaminado a la reducción que pueden estar en estos momentos mostrando las autoridades. Ya veremos qué nos muestran el próximo fin de semana en cuanto a las nuevas cifras que nos puedan estar compartiendo a la ciudadanía de Sinaloa, pues que tanto estamos esperando esta pacificación. Cifras, Lupita, cifras contra percepción. En esta balanza, ¿qué está ganando? Híjole, es que mira, el pasado martes, dice Omar García Harfuch en la conferencia mañanera, íbamos muy bien en 5 meses, bien lo voy a poner entre comillas, ¿no? Que iban un poquito a la baja los homicidios dolosos, pero tuvimos un repunte, dice él. Sí, en Sinaloa. En mayo y en junio, dice, tuvimos un repunte. A pesar de que en julio ya se logró un 20% menos. Tú escuchas eso y a lo mejor la percepción que tenemos es sí, están disminuyendo los homicidios dolosos, que de repente nos ponemos un poquito a confiar y como dice el licenciado Pepe, pues empezamos a ser como más seguros, también entre comillas, nuestras actividades normales. Pero de repente no sabes en qué momento va a surgir algo.
Entonces ahí es donde nos pone a pensar, bueno, está como lo que pasó ayer en Mazatlán con este hombre que levantaron en una ambulancia, como lo que pasó ayer en Culiacán con este jovencito de 15 años y que dicen que tenía autismo. Entonces te pones a pensar, ¿realmente están bajando las estadísticas? ¿Realmente queremos nosotros como sociedad hacer caso o aceptar que está bajando ya este nivel de inseguridad por tranquilidad nuestra? Pero también está la otra parte que, insisto, no sabes en qué momento, como dicen, va a saltar la liebre, porque estás de repente muy tranquilo y llega a lo mejor un enfrentamiento, una bala perdida, el despojo, no sabemos. Omar García reconoce, y como dice Yasmín, por lo menos ellos sí están reconociendo de que sí iban la semana pasada a la baja, y él reconoció, tuvimos hechos muy lamentables el fin de semana, dice, en Concordia. Habló de esta situación, de estos homicidios, creo que eran 8, ¿no? En Concordia. También habló de la situación de Navolato, donde hubo 4 personas, y ahí se nos empezaron a incrementar. Sin embargo, pues ahí están las estadísticas que están poniendo a Sinaloa, cuando no está en el segundo, el lugar de las 7, el de los 7 entidades con más violencia, está en el tercero. También lo decía Marcela Figueroa haciendo un balance de enero a julio. Hablaba de Sinaloa, el tercer lugar, 7.2%, y también hablaba de julio, que estaba en el segundo lugar, debajo de Chihuahua. Y aquí hay que hacer la observación que ya no estaba Guanajuato. Ya estaba Chihuahua en julio, le ganó a Guanajuato, luego seguía Sinaloa con un 9%, con un 8.49% era Chihuahua y 8.4% de homicidios dolosos. Yo ahí insisto, estas son las cifras que nos presentan las autoridades, pero es otra cosa la que tenemos como percepción nosotros como ciudadanos. Y esa percepción ha permeado, ¿no? Incluso hay un invitado no grato que está con los ojos muy puestos en Sinaloa y los cárteles y esta política internacional que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, que se atreve a ponernos un warning, que afortunadamente ya se retiró. Sin embargo, sigue esa estigmatización, vaya, al estado de Sinaloa, y que nos ha venido afectando de alguna forma o de otra. Dicho sea de paso, hay que decirlo también, a nivel nacional, Sinaloa, Mazatlán no pinta como un destino turístico internacional. Estamos en el lugar número 10, muy por debajo de los principales destinos, que es Cancún, la Ciudad de México y Los Cabos. Incluso estamos por debajo de Puerto Vallarta. Sin embargo, es parte de esta estigmatización. El invitado non grato, Donald Trump, que está con este tipo de cosas todavía, como echándole sal a la herida, Damaris, y que hoy nos pudiera dejar pues más golpeados en torno al entorno económico. Una de las principales industrias sin chimeneas, así se le llama el turismo, que pudiera ser afectado con estos señalamientos. Aunque se haya retirado el warning, la realidad es que nos siguen señalando como incluso terroristas. Es que aquí hay una cuestión, ¿no? Ahorita acaba de pasar el periodo vacacional y a Mazatlán pues no le fue tan mal. Incluso hay que recordar que la carretera de cuota entró en un programa federal de operativos y efectivamente, o sea, los operativos en la carretera, Guardia Nacional, Ejército, ahí estaban presentes. Hace meses, les digo porque me consta, no veías una patrulla que estuviera en la carretera, e incluso dije yo alguna vez, ay, por fin veo una patrulla, y era una patrulla de estas de cartón, de madera que ponen ahí, o sea, por favor, sí, de utilería, ¿no? De esas que puedes usar. Ándale, entonces. Pero bien que asusta. Pero asusta, ¿no? Dices, vengo, le bajas, ¿no? Pero ahorita sí se han visto los operativos en la carretera, sobre todo en lo que es el periodo, lo que fue el periodo vacacional. Estuvo lleno, hubo personajes que estuvieron de vacaciones en Mazatlán en las redes sociales, algunos tiktokeros, algunos youtuberos. Yo creo que muchos hemos visto a Lady Tacos de Canasta, yo creo que muchos lo ubicamos, estuvo de vacaciones en Mazatlán, lo subió. Flor Amargo, creo. Sí, exacto, entonces lo subieron a sus redes. Incluso y dijeron, unos españoles, que sí, son de unos TikTok. muchachos españoles, tiktokeros, entonces ellos encantados con el puerto, con las costumbres. Quiero pensar que es una estrategia del gobierno también, ¿no? Encantados con eso, ¿será o no será?
pero hay gente que se la ha pasado bien, hay gente que no. Hay que recordar también que hubo una experiencia por ahí de 3 jóvenes que fueron levantados en un centro nocturno, al salir un centro nocturno. Afortunadamente regresaron con bien con sus familias. Entonces, este tipo de cuestiones, mucha gente las pone en la balanza. Bueno, ¿es seguro? No es seguro. Ahora, por ejemplo, pues Donald Trump de alguna manera siempre va a estar buscando cómo sacar provecho, ¿verdad?, de este tipo de cuestiones. Nada más hay que recordar algo, que hay informaciones ya que en Estados Unidos algunas organizaciones turísticas, hoteleros, etcétera, se están quejando ya de que por las políticas migratorias ha bajado casi un 10% los visitantes a puntos tradicionales de los Estados Unidos. Y esto significa pérdidas importantes en la economía. Entonces, alguien puede decir, no, pues no voy a Estados Unidos porque pues a lo mejor me tratan mal, a lo mejor aunque yo tenga mi visa, mis documentos, no tenga intención de quedarme, pues puede suceder algo por la política migratoria que tienen. O si voy, no me interesa, igual puede pasar aquí, pues tengo ganas de vacacionar y dicen, pero por otro lado veo que hay gente que dice que está tranquilo y se puede hacer, ¿no? Nada más recordando, pues que estados como Michoacán, que es muy bonito, tiene lugares turísticos, también tienen su alerta y sin embargo siguen caminando las visitas allá a Guanajuato, por ejemplo, que es un lugar muy identificado en partes turísticas, también sigue prestando sus servicios y la gente sigue yendo, en este caso, a Guanajuato, sobre todo que ahora van a tener el Cervantino. No está en el warning, en los que no viajar. pero fíjate bien, ya con que digan, hay mucho asesinato en Guanajuato, la gente puede decir, me inhibo de ir. No, pero a mí lo Guanajuato que digo es no que le va me llama mal la en cuestión atención, turística. a eso a mí me llama la atención que Guanajuato no esté en esa lista. No está, pero de los 6, porque está Colima, está Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, cuando Guanajuato ha estado por muchísimo tiempo encabezando estas entidades con más homicidios. Pero a ver, si te pones a nivel de declaraciones, te dicen, es que en Guanajuato asesinan más. Alguien que quiere ir, pues, ay no, es que me inhibo porque me dijeron que asesinan más, pero sigue caminando turísticamente. Y es su fuerte, y va a haber el Festival Cervantino, y ahí está tradicionalmente. Sin embargo, Silao, que es el aeropuerto de Guanajuato, es el Bajío, ha tenido pues un buen porcentaje, incluso un crecimiento del 12.2% en relación al número de viajeros extranjeros al Silao. Incluso está por abajo de Mazatlán, que tiene está por arriba de Mazatlán. Mazatlán tiene un 9.1%, según cifras del INEGI, en comparativos del 23 al 24. Sin embargo, hay una situación que se ha reflejado más. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una disminución del 4.1% en torno al número de llegadas de extranjeros. Entonces estamos hablando, ¿afecta o no afecta un warning, una situación de este tipo al turismo sinaloense? Que hay que decirlo también y hay que ser objetivos. No es nuestra fortaleza el turismo americano, más allá de los cruceros, más allá del porcentaje de viajeros que llegan. Pepe, sin embargo, es la estigmatización que nos deja este tipo de señalamientos. Sí, mira, el presidente Trump y el gobierno norteamericano que han desarrollado un modelo de garrotazos a todo el mundo, económicos, políticos y de todo tipo, y que están planeando tal vez una intervención en Venezuela, porque siguen con su propio modelo de garrote y todo. Gracias a que tenemos, y vuelvo al tema, a una presidenta muy inteligente y muy capaz, que le ha sabido hacer frente, no ha conseguido sus objetivos en el caso México y en otros casos de otros países del mundo, como China, incluso como Rusia, que parecen ser sus enemigos y sin embargo no son los peor tratados, no así Canadá. Bueno, lo que quiero decir es que parece ser que a este hombre se le revierten muchas cosas de las que hace y dice. Hace un warning, amenaza a México, ataca a México, y en México sigue subiendo el turismo. La gente que no va de Canadá a Estados Unidos, parece que un porcentaje importante se está viniendo a México y especialmente a Mazatlán y a Sinaloa. Ahí aumentó un 10%, ¿verdad? 10 o 12% el turismo de Canadá. Y el turismo de todo el mundo aumenta. Hoy estaban dando datos de allá de Cancún,
la gobernadora, y allá dice, hay una fila de aviones del extranjero porque no hay suficiente rapidez para que lleguen a la Riviera Maya, y siguen llegando, a pesar del sargazo, compañero, que tocó y que realmente afecta a poco. Isla Mujeres y es otra cosa, ¿no? Entonces, el turismo está avanzando y está avanzando bien a pesar de esos warnings. Parece que los warnings del Departamento de Justicia y todo, ya a la gente no le hace mucho caso, como no le hacen mucho caso a las políticas de Trump. Trump acaba de decir ayer, es que Canadá y México y no sé quién más hacen lo que yo les digo. Y la presidenta le dijo, aquí el único que manda es el pueblo de México. Y lo dijo, lo repitió hoy. ¿Y qué responde eso? Pues que aquí manda el pueblo de México. No tengo por qué engranarme con los dichos de Trump. Entonces Trump está haciendo su trabajo, enriqueciéndose los bolsillos, su capital está aumentando junto con lo de su familia. Y su fama va bajando. Ahí están los datos. Su aceptación. Ahí están los datos. Su aceptación anda, decían allí, entre el 30 y el 40 y cada vez más bajo. La gente, los blancos están reaccionando en contra. No se diga las minorías. Entonces Trump hoy va a estar en Alaska negociando con Putin, y allí otra vez vamos a ver qué hace. ¿Qué va a hacer? Negociar, acordar, porque Putin tiene mucha fuerza e influencia sobre él. Parece mentira, pero le ayudó en la campaña, le ayudó en las elecciones. Entonces, yo creo que Trump es peligroso, puede hacer muchas cosas malas, va a afectar a México, lo ha estado afectando, pero en México tenemos un gobierno muy sólido. Y en lo que se refiere a los warnings, parece que nos están haciendo en lo esencial. Sí afectan, sí perjudican, pero en lo esencial nos están haciendo lo que el viento a Juárez, porque México y Mazatlán están de moda. Pero la percepción sí es importante. La gente sigue teniendo la percepción de inseguridad en algunos estados. Lo que dijeron, y Sinaloa sigue señalado como estado del narco. Lo que dijeron hace un momento, tenemos un estigma de decir, de Sinaloa hubo un tiempo en que el estigma fue sobre Colombia. De Colombia, revisión especial a los de Colombia y eso, y cambió la visión. De Sinaloa le dijeron, ¿dónde está tu cuerno? Pues aquí, porque a menos que me lo pongan, porque de otro cuerno nunca los he visto, o los veo a lo lejos, Entonces, a ver, Culichi, que se respeta, sabe cómo suena un cuerno. Hay un estigma que, por fortuna, cuando la gente viene, pasa lo que hicieron esos tiktokeros en Mazatlán, que puede ser no pagado por el gobierno, es real. La gente viene y se enamora, no solo de las mujeres, se enamora de los sinaloenses, se enamora de sus espacios, de todo. De la comida. La comida, la mejor que hay en México y en muchas partes del mundo. Y eso que la comida oaxaqueña... Así. Es que hay una cosa, hablando retomo lo que dije antes, a ver, bueno, desgraciadamente sí tenemos un estigma, vamos a otros estados, Sinaloa, uy, ¿con qué nos relacionan? Esto también de los warning, obviamente tiene un impacto mediático y presiona, ¿no? a los gobiernos, sí los presiona. Sí, presiona, porque el gobernador se movió, el gobernador Rocha se movió para que se quitara, ¿no? Sí, claro que sí. Todo lo que hace Trump presiona. Es cuestión política, a fin de cuentas. Pero, pues, obvio, tiene un impacto también económico, social. Y hablando de eso, o sea, insisto, ahí está la información. En Estados Unidos ya se están quejando porque va a la baja el turismo en varias partes. Dicen, oye, yo tenía una atracción turística, los ilegales salían a pasear, por ejemplo, el día de su descanso, ya no vienen por temor, ya no salen por temor. Y si la gente extranjera no viene, pues obviamente les pega en los bolsillos. Eso de que baja la popularidad de esta persona, pues obviamente no es ya gratis. Que te peguen en el bolsillo, pues no, mijo, pues en vez de ayudarme en tu discurso, en campaña, me estás perjudicando en la realidad, pues obviamente que no les gusta. En ese sentido, Lupita, hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos, no así lo que permea en la sociedad, porque hemos visto pues que ha incrementado el turismo a nivel nacional y más el turismo extranjero. Eso es una realidad, también están las cifras. Pero el catalogar a Sinaloa como un lugar de terroristas es lo que quizás más duele, ¿no? Porque con el narco hemos convivido y hemos de alguna forma tolerado hasta ciertas circunstancias, que no estaba bien, ¿no? Pero ahora nos acusan hasta de terroristas, casi nos están poniendo a nivel de Irak, de Irán, de países que tienen serios problemas de este tipo. Es una situación que francamente pues sigue con esa mala imagen que pretenden generar de Sinaloa como una respuesta a la negativa de la presidenta, yo lo voy a mencionar así, a la intromisión. Así es, hay que recordar que en febrero, el febrero pasado, una vez que tomó protesta a Donald Trump,
segunda vez como presidente de Estados Unidos, él dijo, voy a catalogar como terroristas a 6 cárteles, ¿no?, de aquí de nuestro país. Después dice, no voy a negociar con terroristas. Está 3 negociando con puntos ellos. después, iba a decir la frase esa, pero iba a dar un comercial. 3 totopitos después. Ajá, está negociando. Entonces, ¿dónde queda Donald Trump? 3 minutos Ahora, después. el warning lo actualizan. Había un warning del año pasado, en septiembre del 2024, pero lo actualizan ahora con el término eso. Ya incluyen este factor de terrorismo. Es lo que hacen para incluir aquí. Da este punto de vista, prácticamente eso en la misma situación en los estados y todo, pero ahí está este término de terrorismo. Donald Trump ya sabemos cómo va a estar toda su administración, con estos estires, estos aflojes, cuando habla con la presidenta, no, todo muy bien, todo está perfecto, por lo menos es lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Todo de acuerdo, sí, vamos a cooperar. Pero después o pone a sus funcionarios, a sus secretarios a tirarle a México, o bien él mismo lo tira, como estas declaraciones que ha hecho últimamente, que no nada más es a México, es a Canadá. Estamos hablando de sus principales socios, donde hay un tratado también que se dice que se va a negociar hasta en el 2026, pero ¿desde cuándo que se están ya analizando estos temas por la misma situación de Donald Trump? Donald Trump es polémico, Donald Trump le gustan los reflectores, Donald Trump le gusta tener el control de todo, no nada más de su país. Y la presidenta... Y del narcotráfico, por supuesto. De ¿no? Pero por supuesto. de todo. Y la presidenta, gran negocio. ella ha estado centrada, cabeza fría, siempre ha dicho la presidenta, aquí colaboramos, cooperamos, pero no nos subordinamos. ¿Por qué? Lo difícil no va a ser dejar a Trump que entre, lo difícil va a ser sacarlo y ponerle un límite, decirle hasta aquí puedes actuar o no. Como ella dice, hay coordinación y me refiero a lo reciente, la polémica por el dron que hubo en Valle de Bravo, la misma presidenta lo dijo. Pero siempre ha habido cooperación. Fue ¿no? a petición del gobierno de México. ¿Por qué? Porque es un dron que no tiene la tecnología que tienen los del ejército, entonces nosotros lo necesitamos para una investigación del crimen organizado. Y también se puede tomar como una sumisión, o ¿cómo lo tomamos? Cooperación no es sumisión. La Y es entrega necesaria la de 30 cooperación. presos, 26 presos, 26 Y 29 presos, antes. y 29 antes, presos de alta peligrosidad, ¿no? Que en muchos de los casos aquí los jueces lo estaban soltando, ¿no? Decisión soberana, dijo la presidenta. Entonces, no sé, ¿puede ser como una negociación o cómo lo miras? Yo creo que es un te doy y me das. Recibo, pero también ¿Le doy de ¿tú qué comer me al vas monstruo? a dar? Pues dame un poquito. O te Porque cambio. también recordemos el tema de los aranceles. Está todavía esta pausa de 90 días, entonces es un te doy, me das, conveniamos, aun y cuando ya tiene parte de exportadores de tomate de su lado la presidenta de México en cuanto a esta situación. Entonces yo creo que es un todo, el tema de seguridad y economía son detonantes para el Estado mexicano, pero aquí yo estaba analizando las declaraciones que daban en el Gabinete de Seguridad y la misma presidenta en el transcurso de esta semana, donde ella decía que fue una decisión del mismo gabinete, de una estrategia que va encaminada a la Ley Nacional de Seguridad por la alta peligrosidad de estos reos, pero también el mismo fiscal general de la República, Alejandro Hertz, pues señalaba, es que es una solicitud que hacía también el gobierno de Estados Unidos. Entonces digo yo, bueno, ¿fue una decisión de México o una petición de Estados Unidos? El encuentro que tuvieron también el secretario de Seguridad, Omar García, y la misma fiscal general de Estados Unidos, ahí que se platicó, ¿a qué acuerdos llegaron? Yo necesito de tus investigadores o de tus estrategias o de tu tecnología también para apoyarte en estos procesos de investigación y dar así la extradición, ¿no? Aún y cuando tienen condiciones de no a la pena de muerte, porque aquí en México pues eso no aplica. Pero oye, ya van más de 50 extraditados en los primeros 6-7 meses de este 2025, es una cantidad importante y son cabecillas también importantes a nivel nacional. Entonces yo creo que es un manejo de estrategias de los dos países, tanto de México como de Estados Unidos. Pero aquí lo que llama la atención, a ver, está bien, hay gente que fue extraditada, el chiste es el contexto en que se está dando. Había personas tristemente célebres, vamos a llamarlo de una manera como la tuta. ¿Cuántos años tenía en prisión este señor? ¿Más de 10? ¿Por qué no se había extraditado antes y ahorita ante la presión
de los Estados Unidos Pues sí el mismo lo, sí caso lo prácticamente hacen. de Caro Quintero, ¿no? Entonces, aquí llama la atención esto, ¿no? Bueno, tienes pendiente cuestiones en Estados Unidos, pues también yo creo que eso nos habla de deficiencias del sistema de justicia mexicano, o sea, hay que ver también el contexto. Estas personas, pues evidentemente muchos argumentan que de alguna manera seguían con ciertas actividades ilícitas aún dentro de prisión. En Estados Unidos no va a ser así, no aplican las mismas reglas, ¿verdad? Tienen otras. Entonces yo creo que eso es lo que llama la atención. ¿Cuántos años? Caro Quintero, La Tuta, este tipo de personajes que estaban años en las cárceles y hasta ahorita se los dan. Es el contexto evidentemente de presión que hay de Estados Unidos sobre México. Si alguien o algo tiene que saldar cuentas, pues ahí están los tratados debidamente establecidos. Pero sí llama la atención eso, el contexto de presión en que se da. Y bien decía Yasmín, tenemos encima la amenaza de los aranceles, tenemos encima bastantes cosas, entonces se ha ido lidiando con estas cosas. Hay quienes dicen son mejoralitos que está dando el gobierno de la 4T, hay quienes dicen son buenos pasos que está dando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que también depende del cristal con que se mire. ¿Cómo lo calificas, Pepe? Porque mira, vemos... puede leerse de muchas formas. Entregar estos personajes puede ser como un ejemplo. Oye, si sigues delinquiendo, te voy a mandar a Estados Unidos. Ese es uno. Acuérdate que Colombia en algún tiempo incluso hubo una ley que prohibía la extradición. Una guerra y una negociación. Entonces es parte de un ejemplo para los que delinquen, de que te voy a mandar a Estados Unidos a un cuartito de 2x2 donde no vas a ver ni la luz del sol. Puede ser un acto de sumisión o puede ser un acto de conveniencia entre ambas partes. Mira, como diría aquel, yo tengo otro enfoque y otros datos sobre el tema, que lo dijeron, las cosas como son. Primero quiero señalar que el estigma sobre Sinaloa existe desde hace mucho. Sí, yo tengo familiares que cuando iban a venir a Sinaloa de otro país, sus papás se preocupaban, decían, no, ¿qué vas a hacer a Sinaloa? O sea, el estigma se ha recrudecido ahora. Pero ahorita está más fuerte. Sí, se ha recrudecido por la guerra. Bueno, lo dejo eso aparte. Miren, si lo dijeron, lo dijo la presidenta y lo dijo García Harfuch y lo dijo el fiscal. Ojo, como dice Damaris, nuestro sistema carcelario en México es muy deficiente. Por más cosas que se han hecho, prisiones de alta seguridad, se escapó cuántas veces el Chapo de la máxima prisión de seguridad, 2 veces, por corrupción y por todo lo que hayan hecho. Nuestras cárceles son el centro de extorsión, de amenazas, y el Harfuch dijo, ellos seguían operando desde las cárceles, seguían operando, seguían teniendo el poder porque, ojo, el sistema carcelario mexicano no atiende a penalizar y a golpear y a torturar a la gente, sino permite un cierto nivel de protección de derechos humanos, porque nuestro modelo es diferente. Nuestro modelo, el modelo de Estados Unidos es un modelo carcelario atroz. Los protestantes, garrotazo, golpes, es muy parecido a lo que hacen en El Salvador. Por eso se quieren tanto Bukele y Trump, porque son represivos, son violentos, son alcatraces, es todo este modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí son una papa caliente para nosotros, lo dijeron. Estas personas no solo siguen haciendo extorsiones, amenazas y dirigiendo sus grupos y sus cárteles por las visitas, lo dijo explícitamente, porque aquí no se permiten las visitas, van y hay un correo y una transmisión y tienen muchos recursos para llamar por teléfono e incluso amenazan a funcionarios. Y lo dijo con las manos en... No, y los han asesinado, y lo dijo, las órdenes han sido mandan de dentro, matar, o sea, doblegan jueces, doblegan policías y doblegan porque siguen teniendo un gran poder. O sea, nuestro sistema... ¿Qué refleja eso? Y lo digo yo, no me importa. Que la 4T no ha podido cambiar el sistema carcelario en México y le va a colgar mucho para cambiarlo. Y se tiene que seguir reformando y transformando sin violentar los derechos humanos mínimos de los presos, porque no pueden pagar todo si no se puede imponer un sistema carcelario como el de Bukele o como el que está en Estados Unidos. Ahora, voy rápido. ¿Qué pasa? Que le mandan una papa caliente. No se extraditaron, también lo dijeron. No, están entregados, ¿no? Son como entregados, expulsados sobre la base de la Constitución y del Tratado de Palermo. Igual le hicieron la primera vez, pero sí hay un ingrediente importante que hay que decir. Prohibido que se les condene a la muerte allá. Es decir, como parte de ese sistema mexicano de derechos humanos mínimos y básicos, y esto protege a todos los que se han extraditado
pero no son los únicos. Pero no corremos el riesgo de que pacten con ellos, porque pues les hemos entregado yo diría que cada semana o cada mes se están extraditando nada más que de 1, de 2 días. O sea, hay que cargar. Ahora, ¿qué va a pasar? Por lo pronto, miren, aquí las cosas son del día a día, como los alcohólicos. Nos deshacemos de ellos. O sea, claro que van a pactar y les van a quitar dinero, que sus leyes les permiten, las nuestras no permiten tanto. Y no hay un sistema suficientemente eficaz para tener un control de todos ellos en las cárceles, hacer pactos, hacer acuerdos, a pesar de que sí se permite en México la colaboración, los testigos protegidos, pero no está el sistema. Pero no funciona. No está el como en sistema Estados Unidos. represivo como en Estados Unidos. Entonces, por lo pronto, yo digo, por lo pronto se los mandamos, que negocien con ellos los que tengan que negociar, que les entreguen. Lo que sí les digo es, el gobierno no tiene nada que ocultar de que vayan a denunciar a alguien, como se dice por ahí, los comentócratas y los demás. Por eso, con toda tranquilidad se les puede mandar. Y que denuncien mandos o funcionarios que están, que los denuncien. Y que se hagan las investigaciones y se le dé el seguimiento. El gobierno está haciendo lo que puede y debe hacer, y lo dijeron así. Y yo estoy totalmente con ellos. Pobrecitos, porque ahora tienen sobre sus cabezas el péndulo de irse. Pero no les preocupa demasiado tampoco, porque allá negocian, allá acuerdan y al rato andan por las calles como testigos protegidos con una madre de esas electrónicas que se la pueden quitar porque hay especialistas para quitarlo y luego se pueden venir, como se vino el chino Antrax. Pobrecito, pues cayó mal. Sí, un final muy... Sí, muy malo. Muy triste, ¿no? Muy triste, hay que decirlo también. Sin embargo, en ese... esto no pudiera, si bien no hay una intromisión armada como lo ha sugerido el propio Donald Trump, de venir con su ejército, con sus fuerzas, con todo su poder de fuego, que asegura que es mejor que el de nosotros, que sí lo ha de hacer. Sí lo es. Sí lo es. y lo vemos en las armas que fabrican Wilber, pueden tirar un misil en esa provocación, ¿eh? Sí. Y sin embargo México no debe caer en la provocación. Sí, porque lo vemos en las armas que nos mandan a través de los grupos delictivos, que son armas muy, pero muy poderosas, incluso el mismo nivel del ejército mexicano. ¿Pudiéramos ver estas negociaciones como una intromisión diplomática, Lupita? En parte sí, Wilber, porque diría el licenciado, acuérdate de la coordinación, más no subordinación. El problema es que las estiras y aflojas son muy pesadas. A eso voy, fuerte, ¿no? claro, a eso voy. Son muchos dineros de por medio. Y muchos intereses. Y luego están acuérdense manejando. que hay una capacitación también que no se puede echar a la borda, de soldados y de especialistas mexicanos, y sí vienen gentes a capacitar. Claro. O sea, sí hay una colaboración, pero acuérdense que el mercado y la economía están muy integradas. O sea, no podemos tirar todo Vivimos esto. en un mundo globalizado, aunque punto. tenemos Sí. una salida de emergencia en caso de que haya una catástrofe. Y México no se va a hundir. En por lo menos 2 operativos que yo he cubierto en mi vida, he detectado agentes de norteamericanos. De la DF, Uno, le voy a de poner FBI. nombre y lo recuerdo perfectamente bien, fue en Caitime, fue cuando estuvieron a punto de agarrar, se dijo en alguna ocasión, a este personaje que acompañaba siempre al Chapo Guzmán, Al Cholo. al Cholo Iván. Falleció una reina de belleza. Yo argumenté en algún momento en mi teoría que ahí estaba el Chapo Guzmán y había agentes de la DEA con uniformes del ejército mexicano. Yo lo vi. Sí, Yo y en su momento se dijo, ¿no? Por parte de algunas autoridades sí lo Andaban por muchos reconocieron, lados, de sí. que sí había y que era parte normal de estos acuerdos que se tienen de que vienen a capacitar agentes estadounidenses aquí. Algo que a mí me llama la atención y que sí quiero comentar ahorita, estas declaraciones que hace el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, que les dice, los estamos vigilando a los cárteles, también a los integrantes. Sabemos más de lo que ellos piensan. Hemos pasado mucho tiempo vigilando. Es lo que él está mencionando. Los de aquí, pero no los de ellos, ¿no? Claro, todo es de aquí. ¿Por qué? Porque seguimos viendo cuántas personas detienen allá que están fabricando estas armas. Es mínimo, Wilber, lo que tienen. Aquí están presionando que si con el fentanilo, que si la producción del fentanilo, que si no se vaya el fentanilo, que si cuántas detenciones llevas, etcétera. Pero allá que es uno de los puntos importantes también, el armamento que
¿Qué cantidad de armamento de Estados Unidos llega a nuestro país? Era que el 70 y tantos, 80 y tantos % que ingresaban a México provenientes de Estados Unidos. Y no estamos hablando de unas pistolitas X, estamos hablando de un armamento de alta tecnología, alto nivel, no sé cómo se le diga, no sé nada de armas, pero sí de armas realmente potentes. Entonces sí, yo pienso que tiene que ser así como una situación diplomática. Pero ahí, ojo, México también, el gobierno de México hasta dónde va a permitir que ponga sus límites. Vean las armas que agarraron ahí en Colinas del Rey, de las más sofisticadas que hay. Sí, de las armas más poderosas incluso, y algunas armas lo contabilizábamos, ¿te acuerdas, Jazmín, en una plática en la redacción, de que incluso eran armas nuevas? Sí, es a donde iba mi comentario, de cómo es que están llegando, cómo es que esto. está llegando tanto armamento también, porque han decomisado un sinfín de armamentos de diferentes estilos y categorías, y desafortunadamente siguen estos decomisos y vamos viendo cada vez más sofisticados, o algunos en particular. Hay una hipocresía del gobierno americano, porque si frena las armas le quita un poder de reacción a los grupos delictivos en contra del gobierno mexicano. Y que igual viene el tema del consumo, diría la presidenta de México. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para frenar el consumo de drogas? Porque mientras que haya consumidores, es una frase muy trillada, sí, pero va a haber quien la produzca, va a haber estrategias de una u otra manera. Entonces esto va a ser el nunca acabar. Sí te detengo, sí decomiso, sí aseguro, pero definitivamente también hay que tener una estrategia desde el gobierno de Estados Unidos para poder atender las necesidades que el pueblo requiera. Pero recordemos que también, al ser un país en guerra, requiere de muchas sustancias para mantener a sus elementos pues tanto despiertos, con fuerza o activos, y no precisamente la droga procesada, pero sí algunos suplementos, ¿no? Que al final se habla en diferentes estudios que lo hacen. Entonces es un estira y afloja en todos los temas. Yo te doy, tú me das, hablamos, pero respetamos nuestras leyes, y de manera diplomática pues llevamos a cabo estos traslados con sus argumentos cada país, pero al final son acuerdos a los que tienen que llegar. Mientras tanto, nosotros como ciudadanos pues seguiremos en la incertidumbre de que pare esta situación, esta ola de violencia, y lograr llegar a una tranquilidad. Es que, perdón, así como se escucha, como decimos, es el cuento de nunca acabar. Decomisan armas, decomisan droga, presentan boletín, nos presentan fotografías, y después otra vez vuelven a llegar y otra vez vuelven a llegar. Parece la misma nota dándole vuelta. Detienen sí, exacto, las cantidades, los lugares, detienen a lo que ellos denominan objetivos prioritarios. Las cámaras, ¿no? Que era boletín de día. Sí, ¿no? entonces siempre va a haber, de alguna manera, y no recuerdo quién lo dijo, a ver si ustedes lo recuerdan, va a haber quien supla al cabeza, al cabecilla, objetivo prioritario. Alguien va a llegar a suplir. Entonces, por eso haya negocio, están organizados perfectamente. Y mientras haya negocio va a seguir gente entrando. Así como se plantea, es el cuento de nunca acabar, de alguna manera, ¿no? Y es triste, porque pues ya vamos a tener un año con esta situación, y lo que desea la gente es precisamente volver a su cotidianidad, estar hasta la noche en algún lugar, festejar con tranquilidad. Iba a decir que íbamos a extrañar lo que pasaba hace un año. No, bueno, tener su cotidianidad. Éramos felices y no qué bueno sabíamos. que tocamos este tema y que regresamos, porque difícil. quisiera tocar un tema que a mí en lo personal me duele, y tiene que ver con la acción de la sociedad para la defensa de algunos criminales. Lo hemos visto como una estrategia del crimen organizado hacia las autoridades, el tratar de enfrentarse de manera verbal con una intención de violar los derechos humanos. Lo vimos en Mocorito, en una estrategia hecha por la Marina Armada de México, lo vimos en Tacuchamona, y lo vimos recientemente en Guamúchil y Loma de Rodriguera. En Guamúchil y Loma de Rodriguera también, en 4 acciones, tanto del Ejército como de la Marina Armada de México, en contra de células delictivas, y que la sociedad entra en defensa, o la sociedad o el grupo que rodea a estas personas entra en defensa de la sociedad. Ya lo habíamos visto en una situación muy similar antes de esto, en una yarda, en un lugar donde se guarda, para las personas que no ven, en un lugar donde se guardan transportes de carga, ¿En el Dorado? el 10, en el Dorado, sí, exactamente. Hemos visto cómo esta situación ha permeado, y cómo tratamos como sociedad de exhibir precisamente a la autoridad en una acción
que tiene que ver con la aplicación de la ley. Es esa parte de la sociedad que sigue mandando un mensaje hacia afuera de que todavía el crimen organizado tiene esa fuerza. A ver, ¿quién se arranca? A ver, yo. Rápido. Mira, yo creo que es Le ganaste la palabra, sí, Gaby, porque- ya estaba lista. Nada más quiero decir. decir, es una cuestión multifactorial. Yo creo que hay muchos factores que han hecho que se vea con cierta simpatía, con cierta permisividad al crimen organizado y al narcotráfico, porque se beneficiaban económicamente, porque era la nota que daba. Pero yo en ese multifactorial pongo también a algunos medios y a gente de los medios. La forma en que tratan las notas tiene que ver e influye. Por ejemplo, ¿qué nota pusieron en lo de Guamúchil? Ciudadanos se lanzan, y así fueron todas las notas de todos los medios, se lanzan contra la autoridad porque les exigían que respetaran los derechos humanos, les exigían que dónde está el Ministerio Público, dónde está, y estaban atacándolos. Yo pensaba que había sido más leve, pero al ver el video donde les tuvieron que echar gases lacrimógenos y les tiraban Detonaciones al pedradas, aire. y la señora tratando de rescatar a Juliancito, que era un malandrinazo. Entonces, esto que pasó también y se repitió en la Loma Rodriguera. Ciudadanos atacan y resulta que tanto las mujeres como los otros habían atacado y tenían armas de alto poder. Esto que pasó en El Dorado, donde llegó la mamá y dijo, mi hijo es un menor, Kevin o Adriano ese, Sí. y resulta que salió una foto donde estaba con un cuernón de chivo el muchacho, que por cierto falleció allí, qué lástima. En general existe, ya hay medios que van más allá, que la nota que sacan es haciendo cualquier anomalía o cualquier cosa que a veces hacen los militares y las fuerzas federales. Aquí están agrediendo. Recuerdo la nota esa que pusieron cuando en Álvaro Obregón cerraron para hacer un retén y un señor se bajó y les molestó. gritó y se quitaron, Por las y filas. elogiando esos hechos. Debe respetarse la autoridad. La autoridad no solo ayuda, apoya, y han sido, como decía Yamin, muy amables. A mí me han asesorado, nada más quiero decir, Es que llegamos a las los conclusiones. soldados a los retenes Por donde eso, dicen, ¿sabe qué? Para que conclusión. pasen, bajen el cristal y prendan los focos, y pasan sin pararlos. Y es cierto, ya lo comprobé. Muchas gracias. Aprovecha tu conclusión. No, pues Rápidamente, porque nos quedan 4 la minutos. conclusión es que tenemos que participar todos en revertir esta situación, seguir apoyando a las fuerzas federales y ya no confraternizar, se le llama, con el enemigo. Son enemigos de la sociedad porque envenenan, no solo en Estados Unidos, envenenan a nuestros jóvenes y ocasionan muchas de estas muertes. Sin embargo, va a ser muy a largo plazo acabar con ello. Tenemos que cambiar este universo. Sí, es que es la Opinión y participación conclusión. que tendríamos como sociedad, ¿no? Rápido. Yo creo que también tenemos que trabajar ese tema de que muchos sí se beneficiaron del narco o se están beneficiando del narco, pero como sociedad, pues la cultura del narco está muy premiante aquí en el estado de Sinaloa y también tenemos que cambiar, tenemos que sacrificar muchas cosas que en algún momento tenía alguna parte de la sociedad por mejorar también nosotros como ciudadanos y colaborar con las autoridades para evitar este tipo de enfrentamientos, porque yo creo que si tú como ciudadano estás consciente y les respondes en paz, ellos también tienen que darte una respuesta tranquila y amable en cuanto a los operativos que están implementando. Muy sonado, Al final pero de cuentas. muy sonado, pero muy real. El que nada debe, nada teme, Sí. ¿no? Claro. Sí, si te dicen baja el cristal, pues baja el cristal. Así es, nada más. Sí, efectivamente, yo creo que las cifras obviamente, así como las muestran, van a la baja. En algo se recupera la confianza ciudadana, en algo, no totalmente. Todavía hay mucho trabajo por delante y hay obviamente también mucha desesperación en cuestión económica porque efectivamente hay gente, de comerciantes que no se han recuperado, ¿verdad?, de las pérdidas que ha ocasionado esta situación. Y pues vamos a ver qué sucede más adelante, cuáles son las reacciones, en este caso, de los reacomodos del crimen organizado, pero también los reacomodos que hagan en los operativos por parte del gobierno. Qué bueno que están actuando las fuerzas federales. Hay resultados, pero como lo comentamos, es de alguna manera cíclico, ¿no? Llegan más armas, decomisan, llegan más armas, decomisan, y como sociedad, pues sí tenemos mucho que hacer, autorreflexionar para tener una mejor imagen como Sinaloa y como Culiacán. Una sociedad que pide paz, pero una sociedad que de alguna forma se queda todavía con esa intención de defender el crimen organizado, Lupita. Definitivamente, yo coincido totalmente con mis compañeros de que hay que hacer una reflexión y decir qué es lo que nos está pasando. No debemos generalizar en este aspecto de que todo, en el caso de Guamúchil, de que No, no, todo no, no. Guamúchil o los Un ciudadanos pequeño sector. protegieron a estas personas, definitivamente. Y sí, totalmente de acuerdo en que dices, yo no tengo nada que ocultar, no debo nada, entonces
colaboro con los operativos, que sí he de reconocer que han sido un poquito más, hay mucha más presencia pues de las fuerzas especiales. Entonces, si usted no tiene nada que ocultar, pues colabore. Si le piden que se haga, que se detenga, pues deténgase, baje el vidrio, bájese usted, cheque también, porque muchas de las personas dicen, es que tengo miedo de que me puedan sembrar algo. Bájense. Tengo entendido a las personas que les han, a mí no me han detenido, pero a las que las han detenido, que les dicen, los invitan a que se bajen, que estén ahí, ¿no? Al pendiente también de lo que ellos están haciendo y que amablemente les están pidiendo las cosas. Entonces, colabore con la gente. Y también nosotros, pues esta autorreflexión, 11 meses pasados, qué es lo que hemos aprendido, de qué nos ha servido o qué no nos ha servido de esta narcopandemia que tenemos. ¿Y la reflexión la tiene usted mismo en su hogar, en su dispositivo, a través de esta información que se le da a través de estos programas que solo buscan pues generar una intención en torno a la idea que usted puede tener en torno al problema que tenemos y que estamos viviendo aún en el estado de Sinaloa y en otras partes del estado mexicano, en otros estados de México? Así es que usted tiene una idea inteligente, usted ya sabe qué decisión tomar, pero sobre todo usted tiene la mejor decisión. Estuvimos en nivel 5, qué bueno que nos acompañó. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Quédese con nosotros. Adiós.